El incidente del 12 de diciembre de 1916. Así era Pancho Villa. La realidad supera la ficción. Como este y otros, un sinnúmero de incidentes se sucedieron durante las actuaciones de la División del Norte del Comando de Pancho Villa. Como el acaecido ocurrido en la estación del tren de Chihuahua el día 12 de diciembre de 1916. Se dice que ese incidente ocurrió y fue ordenado por Francisco Villa, y en ese incidente se involucró a más de 100 niños y a más de 100 mujeres. En esa ocasión, Pancho Villa ordenó que muchas mujeres desaparecieran y fueran borradas del mapa, y es así que Francisco Villa es recordado por muchos como un héroe nacional de la Revolución Mexicana. Su historia también tiene partes oscuras que lo ponen como un villano de la historia. Un ejemplo de ello ocurrió en el incidente del 12 de diciembre de 1916. Para esto te he de comentar que conforme avanzaban las fuerzas de Villa, desaparecían los registros escritos, los archivos escritos de los juzgados, de la justicia, en los lugares donde llegaba la bola o las hordas de Francisco Villa. Se habla y se dice que él inició su vida cuando defendió supuestamente a su hermana y de alguna manera hirió a su patrón, pero no hay comprobación escrita fidedigna que nos diga que eso ocurrió y que ese fue el pretexto. Más bien se construye la historia desde el punto de vista del vencedor. El que gana la revolución es Francisco Villa. Quien se sienta en la silla presidencial es Francisco Villa, y de manera inexplicable no se autonombró presidente de México porque pudo haberlo hecho por el poder que tuvo en ese momento. Tal vez no lo dejaron Emiliano Zapata, tal vez se opusieron a él otras fuerzas en ese momento y él no era el más preponderante, aunque se pensaba que sí, tal vez no tenía todas las cartas sobre la mesa a su favor y por eso no se nombró presidente de México, que era su aspiración. Algunos dicen que no, pero ciertamente era muy ambicioso. Lo inexplicable es que no se haya autonombrado presidente de México. En sus orígenes, regresando a los orígenes, algunos dicen que él tuvo un amigo que se llamó Doroteo Arango y que tomó el lugar de él. Cosa común en aquel tiempo, que personas tomaran el lugar de otros que desaparecían o que fallecían en diversas circunstancias o en otros países. Regresaban diciendo: hola papá, vengo después de 20 años, y no eran ellos. Tomaban el papel de otras personas. Te comentaré a manera de ejemplo un caso muy sonado en India. En la India así sucedió. 20 años después llegó el supuesto hijo que salió a estudiar y reclamó la herencia del padre. Eso no es menester de ese país ni del otro. Ocurría en todo el mundo en aquellas épocas de 1910, 12, 16. Era común que los hijos se fueran a estudiar y después regresaban usurpadores a reclamar herencias. En este sentido no hay documentación fidedigna que nos diga que efectivamente el amigo se llamaba Doctor Arango y después él se hizo pasar por Doroteo Arango. No hay nada que compruebe esa versión de que fuese falso. Tampoco existe un documento del por qué hirió y después falleció ese hacendado, el por qué de que trató él de defender. Eso es absurdo. No sabemos en realidad si tenía hermanas, si en verdad le sucedió eso a la supuesta hermana del supuesto Francisco Villa y que supuestamente la quiso defender. Son supuestos tras supuestos. Históricamente todos esos archivos fueron quemados. No hay cómo comprobar que sucedió o que no sucedió este y otros hechos y circunstancias durante ese periodo revolucionario en el que México estuvo inmiscuido. Esa convulsión social en México que duró muchos años. Ciertamente sabemos que inicia en 1910, pero no se ponen de acuerdo en cuándo terminó. Muchos dicen que fue más allá de la Guerra Cristera, pero regresando a este incidente del 12 de diciembre de 1916, cuando Francisco Villa era un poderoso jefe revolucionario.
Desde el 1 de diciembre de ese año, de 1916, las tropas de Francisco Murguía, que era un general de Venustiano Carranza, que en ese momento Venustiano Carranza era el presidente de México. Recordemos que la Constitución que hoy nos rige, si todo el mundo dice lo que diga la Constitución, bueno, hoy en día esa Constitución la tenemos gracias al general Venustiano Carranza. El presidente Venustiano Carranza en ese momento, en 1916, era el presidente legítimo de México. Bueno, los villistas derrotan a las tropas del general de Francisco Murguía, enviadas por el presidente de la República, Venustiano Carranza, en la estación Horcasitas, esto es a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chihuahua, y de esta manera obligan a Francisco Villa a desalojar la capital del estado. En ese momento Francisco Villa estaba derrotado, había perdido una importante posición militar, estaba en retirada, en desbandada. La rabia del revolucionario por ese descalabro habría de desahogarse 2 días después en el incidente sin parangón en la historia de México que ocurre el 12 de diciembre de 1916. Cabe aclarar que ese incidente no es el único. Francisco Villa tuvo cerca de 1000 incidentes similares, parecidos, mayores o menores, no en la misma medida, no en el mismo número de personas involucradas que fueron borradas del mapa. Podían ser menos, podían ser más. Hubo cerca de 1000 incidentes en diferentes poblaciones, en diferentes lugares, incluso capitales de estados del norte del país, porque la división del norte por eso lleva su nombre. Francisco Villa ocupó el norte, Emiliano Zapata el sur. Se juntan en la Ciudad de México y se sienta en la silla presidencial Francisco Villa, pero eso fue después. En esta época, en este momento, cuando ocurrió el incidente, 12 de diciembre de 1916, 6 años después de iniciada la revolución, ese 12 de diciembre de 1916, las fuerzas villistas sorprendieron a las tropas del 2º Batallón de la 2ª División del Norte del Gobierno Federal Mexicano, comandada por el teniente coronel Tirso Hernández, jefe del Estado Mayor del general Miguel M. Acosta del Ejército Federal Mexicano, en la estación ferroviaria de Ciudad Camargo, esto a 160 kilómetros al suroeste de la capital del estado. Ese día, el 12 de diciembre, a las 6 de la mañana, el villista Baudelio Uribe, apodado el Mochaorejas, ordenó abrir fuego contra los soldados reunidos alrededor de las fogatas. Cabe aclarar que en esos estados, en esa época, hace mucho frío, incluso hay temperaturas bajo cero y se ve escarcha de nieve. En ese momento, a esa hora de la mañana, a las 6 de la mañana, con esa escarcha de nieve, con ese frío, ocurre esa situación. Luego de una hora de tiroteo, los villistas se apoderan de los trenes y apresan a varios hombres de la infantería que guarecían la plaza, que estaban apostados en ese lugar, en esa estación del tren. Luego de apoderarse completamente de la ciudad, casi sin resistencia alguna, se observa que los villistas en algún momento desaparecen y borran del mapa a todos y cada uno de los heridos y no hay prisioneros. Todo aquel que se rindió no se supo más de él. E incluso el mismo secretario de Pancho Villa, José María Yaurrieta, describe la escena con espanto, estupor, expectante, impactado y dice: ¿qué cuadro tan macabro presenta la estación Camargo? Si apartaba mi vista para no ver aquellos cuadros conmovedores, dirigiendo mi vista hacia el suelo, me encontraba evidencia de lo que ahí había ocurrido. En pocas palabras, no había ninguna persona que pudieses observar con vida en ese lugar. Muchos de los carrancistas iban acompañados por sus esposas, que eran jovencitas entre 15 y 20 años, que eran llevadas de sus hogares por el amor o por compromiso. No era uno solo, era normal que llevasen a sus esposas, que hubiese las llamadas soldaderas. ¿Has escuchado la canción de la Adelita? Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Bueno, la canción de la Adelita está basada en una soldadera del bando villista, pero también había soldaderas del bando federalista, de los federales. Estas soldaderas campesinas provenientes de pueblos y barriadas
y de las ciudades. Simplemente eran mujeres que seguían a sus hombres en esas expediciones, y algunas lo hacían con todo y sus hijos. Y ya con el tiempo, porque estamos hablando de que ya la revolución llevaba 6 años, algunas ya tenían no solamente un hijo, tenían 2, 3 hijos, pero en aquella época era costumbre que las mujeres normalmente en México tenían un promedio de entre 8 y 12 hijos, ese era el promedio mexicano. Entre 8 y 12 hijos era lo normal en todas las mujeres de México a principios de 1900. Estamos hablando de 1916, eso era lo normal. Entonces no podemos hablar que las mujeres llevaban un solo hijo porque no era lo normal. Lo normal eran muchos. Entonces había muchas mujeres con muchos hijos y todos los que iban en ese tren, todos fueron borrados del mapa, no se supo más de ellos. Ahora bien, los furgones carrancistas transportaban de población en población a una multitud que era la que acompañaba a ese ejército que pretendía defender el norte de México. Te diré que tenían poco tiempo de haber sido aprendidas esas soldaderas cuando un incidente desató lo que iba a ocurrir. Mientras Baudelio Uribe rendía parte a Villa de haber borrado del mapa al destacamento y de haberse apoderado de, ojo, 6,000 pesos de la pagaduría de Venustiano Carranza, el equivalente a hoy en día a 600,000 pesos mexicanos actuales. ¿Se te hace poco? ¿Se te hace mucho? Hoy en día 600,000 pesos, bueno, esos 6,000 pesos serán el equivalente. Por lo tanto, interrumpe en el lugar una mujer a vivo grito, evidentemente impactada, inquietante, muy nerviosa, que corrió precipitadamente hacia Villa, gritándole: mi general, por favor, tenga usted piedad. La mujer se hincó, abrió los brazos en cruz y le rogó que no borraran del mapa a su marido. Villa le preguntó que quién era su marido a esa mujer que pedía clemencia gritando. Le dijo: el pagador, un simple empleado de gobierno. Él no es un combatiente, él no es un soldado, él es enviado del gobierno de la Ciudad de México para pagar únicamente. Él no tiene nada que ver en este conflicto. Y la mujer señala a Uribe, el lugarteniente de Pancho Villa, y le dice: él lo ha mandado con una escolta a un lugar desconocido. Villa le preguntó por el oficial y Uribe le contesta: mi general, ese ya está en la olla. La mujer del pagador se puso de pie, con el rostro descompuesto, apretó los puños y llena de ira gritó y lanzó una andanada de improperios contra el general Pancho Villa. Y le dijo y lo retó y le dijo, pero era una mujer que acababa de perder a su marido. Había habido una situación, ese incidente era muy lamentable. Pero entonces Villa simplemente la borra del mapa. Y no contento con ello, le ordena a sus lugartenientes, el llamado Mochaorejas, que desapareciera y borrara del mapa a todo aquel que estuviese aún en ese momento en ese lugar. Que no fuera de la División del Norte, que no fueran villistas. Todo aquel que no sea villista, no quiero saber nada. Y en ese momento desaparecieron todos. Te hablo de cerca de 120 a 240 mujeres, más sus hijos que las acompañaban. No se supo más de esos más de 100 mujeres, más de 100 niños, no se supo más de nadie. Cabe aclarar que este incidente no fue el único. La historia da cuenta de más de 1000 incidentes parecidos, es decir, cuando se habla de Pancho Villa, de Francisco Villa, la realidad supera la ficción, y lo cierto es que él era muy diferente al héroe que ilustran los libros de texto gratuito, un individuo ciertamente con luces y ciertamente también con sombras. ¿Tú qué piensas de este y otros incidentes en los que participó los Dorados de Villa, Francisco Villa, Pancho Villa? Como siempre, deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta pronto.